Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que siempre para nosotros es un honor estar en este tipo de charlas y congresos. Así que bueno, un poco, el objetivo fundamental por cual estoy yo aquí es para contarles cómo nosotros desde Intanguil desarrollamos los comederos inteligentes para poder evaluar el consumo residual o el consumo individual de cada animal. Y en función de eso, contar también nuestra mirada de cómo la tecnología va haciendo o va tendiendo hacia llegar a un ideal a lo cual nosotros o por ahí el sector está hablando de ganadería 4.0. La charla se va a centrar en tres grandes líneas. La primera es explicar cómo la tecnología cambia la manera en cual nosotros hacemos las cosas todos los días, incluso la forma en cual trabajamos, y cómo implica eso, cómo impacta eso en nuestro trabajo diario, incluso hasta el momento de poder evaluar consumo en un animal. Segundo, cómo el mercado está mirando los desarrollos tecnológicos y cómo apoya o dirige el camino hacia donde se piensa que la tecnología va a acompañar este proceso, la generación de tecnología y agregado de valor en los procesos productivos. Y finalmente vamos a mostrar en un ejemplo concreto de los comederos inteligentes y cómo esos comederos no son un sistema individual que genera datos, sino que está enmarcado en un sistema mayor donde cada sistema genera capas de información que lo que permiten generar generar información para tomar mejores decisiones. Si nosotros nos ponemos a pensar, hace 15 años atrás, cuando alguien estaba esperando el colectivo, necesitaba pasar el tiempo, generalmente lo que se hacía es se leía el diario. Hoy, 10 años después, 15 años después, el procedimiento es el mismo. Nosotros para pasar el tiempo leemos el diario, pero ya lo hacemos de otra manera, lo hacemos de una manera digital, usando el teléfono celular. Algo que a mí me impactó mucho la primera vez que lo vi, fue esta imagen. Esto es la Plaza San Pedro en el Vaticano, cuando estaba para asumir Benedicto XVI, cuando estaba por salir a la plaza. Si nos ponemos a mirar, la gente estaba en esa plaza y con gran dificultad puedo llegar a contar 3 o 4 personas que tengan un celular de una gama muy baja en esa situación. En el 2013, la misma situación, ya con el Papa Francisco por salir a la plaza, la gente que estaba en esa plaza, todos tenían un celular, sería muy difícil encontrar más de 10 personas que no tengan un celular. Esto si vemos en un proceso de tiempo muy pequeño, 8 años, cómo las costumbres y cómo la tecnología cambió la manera en cual la gente estaba en esa plaza y cómo era parte de ese momento histórico. Entonces, algo que está cambiando fuertemente la manera en cómo trabajamos, en cómo vivimos, es los dispositivos que están conectados a Internet. Hoy todos tenemos un celular que se conecta a Internet. Y a partir del 2008 se generó un hito histórico en donde empezó a haber más dispositivos conectados a Internet que personas en el mundo. Esto es muy significante, pensando que para fines del 2020 se esperan que haya alrededor de 7 dispositivos conectados a Internet por cada persona en el mundo. No significa que cada persona va a tener 7 celulares, pero sí que todas aquellas cosas que pueden estar conectadas a Internet, como por ejemplo un auto, un televisor, un aire acondicionado, va a estar conectado a Internet. Y eso indefectiblemente va a impactar directamente en nuestra forma de vida. Entonces, si imaginamos esto, donde los celulares están conectados a Internet, las personas están conectadas a Internet, hay otro gran mundo que también pueden ser los objetos y los animales estar conectados a Internet. Este concepto de que todo se conecta a Internet se llama Internet de las cosas. Es un concepto que hace tiempo que viene apareciendo en la bibliografía, y lo que significa es que cualquier dispositivo que tenga un pequeño
procesador o un pequeño elemento de procesamiento y un sensor pueda generar volúmenes de información, conectarse a Internet, depositar esa información en la nube y a partir de ahí estar esa información disponible para correlacionarse con otros dispositivos que están haciendo lo mismo, generando grandes volúmenes de datos y a partir de un procesamiento generar información válida para la toma de decisiones. Este es un concepto que se puede trasladar rápidamente a la ganadería o a la agricultura. Por ahí, ganadería 4.0 o agricultura 4.0 todavía es un ideal. El caso concreto de este tipo de manejo de la información está dada en las industrias 4.0, que son los alemanes, los primeros que empezaron a utilizar este término de industrias 4.0, en donde toda la fábrica, vamos a suponer toda la fábrica, está sensorizada. Esos sensores generan información que son almacenados, incluso los sensores muchas veces tienen capacidad de procesamiento y tomar algún tipo de decisión. Esos datos son enviados a un lugar central donde son procesados y generan información. A partir de esa información la industria o la empresa genera respuestas para controlar los procesos productivos o incluso para tomar mejores decisiones para tener mayor rentabilidad. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto de Industrias 4.0, es fácil extrapolarlo a lo que sería la ganadería 4.0. Por ahí, en este momento, generar tecnología para seres vivos es mucho más difícil porque se necesita que sean más pequeños, poder ponerlos sobre un ser vivo, que tenga conectividad a Internet. Eso está demorando a que la ganadería 4.0 sea hoy un hecho, pero sí se está tendiendo a partir de diferentes avances tecnológicos hacia esa realidad. Hoy las baterías de los celulares duran mucho más tiempo, la electrónica es mucho más pequeña, las señales de comunicaciones están mejorando. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que ponernos a pensar que, por ejemplo, en el gráfico, según la FAO, para el 2050 va a haber 9.1 mil millones de personas en el mundo. Y la manera en cual hoy se está generando el alimento no va a alcanzar para ese momento. Hasta 1920 se utilizaba 1 hectárea para dar de comer a una persona. Entre 1920 y 2010 estamos en el rango de media hectárea para dar de comer a 5 personas. De todos modos, este cambio no alcanza para el impacto que va a haber en 2050. Entonces, es de esperarse que la tecnología sea uno de los elementos que permitan este cambio de manera de hacer las cosas para poder dar de comer a la población. Otro elemento que es muy interesante para ver cómo está cambiando la manera de atacar diferentes problemas a partir de sensores y dispositivos conectados a Internet, es cómo ha ido variando en el mundo la cantidad de dispositivos conectados, ¿no? Dispositivos de Internet de las cosas. Y se espera que para el 2020 haya 75 millones de dispositivos generando algún tipo de dato. Esto, que parece una cuestión menor, es este número. Si nosotros ponemos a pensar los grandes volúmenes de información que estos dispositivos generan, esto es un desafío en sí mismo. No solamente el de procesar los datos, sino de almacenarlos, poder encontrar algún tipo de relaciones ocultas en esos datos, y ahí aparece todo el concepto que seguramente han escuchado, que es el de Big Data. Acá en este ejemplo, en este gráfico, queda muy en evidencia la cantidad de información diaria que puede generar un campo, y se espera que para el 2034 o 2035 el campo de un productor genere 4,5 millones de registros de datos por día en función a la sensorización, a los procesos, al seguimiento de procesos. Entonces, son grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos que, para convertirlo en información concreta para la toma de decisiones y amigable con el medio ambiente, es todo un desafío. Entonces, cuando la tecnología aparece, hay un indicador muy concreto de hacia dónde va el rumbo de esta tecnología, que es la industria. Cuando grandes corporaciones empiezan a invertir capitales en un tipo de tecnología emergente,
Eso quiere decir que están mirando esa tecnología y muchas veces son ellos mismos los que impulsan e intentan convertirse en líderes de estas tecnologías emergentes. Por ejemplo, acá en el 2013 podemos ver en este artículo que Monsanto adquiere una empresa de estaciones meteorológicas, no solamente por el hecho de comprar las estaciones meteorológicas, sino por el historial de datos de clima, de datos meteorológicos que esa empresa poseía. Y en función de eso poder modelar y hacer diferentes inferencias para poder tomar mejores decisiones. En otro sentido, otra empresa muy importante mundialmente es Cisco, que en la parte de comunicaciones ellos están apuntando a Internet de las Cosas a tal punto de que invirtieron 1.4 billones de dólares en generar infraestructura para que Internet de las Cosas sea soportado. Hoy una gran limitante que todavía tenemos, sobre todo en el campo argentino, es la poca infraestructura en conectividad en los campos más alejados. Entonces, cuando esta falta de infraestructura empiece a mejorar, va a haber un gran cambio en cuanto a la transmisión de datos y a la posibilidad de generar y conectar los animales a Internet, las estaciones meteorológicas a Internet. Hoy eso es un gran desafío todavía eso. Otro ejemplo muy concreto es Cattlewatch hizo un convenio con Telefónica para conectar animales, esto es en España, para conectar animales a Internet, para poder hacer trazabilidad de esos animales en tiempo real. El New York Times también habla de lo mismo. En definitiva, insisto, cuando las grandes corporaciones, las grandes empresas empiezan a apuntar a una tecnología emergente es porque ahí está apareciendo algo. Incluso llegan a competir muchas veces en posicionarse como líderes del sector. Entonces, acá hay dos cosas hasta ahora que hemos visto. Cómo la tecnología afecta nuestra manera de trabajar, cómo la industria está abordando estos temas tecnológicos y hacia dónde está pensando o impulsando estos cambios tecnológicos. Entonces, en función de estos dos grandes conceptos globales, la idea es bajarlo a un concepto local, que serían los comederos que nosotros desarrollamos en el INTANGIL. Hoy, el objetivo principal de los comederos inteligentes es poder evaluar el consumo individual de cada animal y poder determinar cómo convierte del alimento consumido en kilogramos de carne. A través del tiempo se ha logrado, a través del proceso de selección, que el pescado, por ejemplo, por cada kilo consumido, genere 1 kilo de ganancia de peso. El pollo está en una relación 1:2, el cerdo en una relación 1:3:4 y los bovinos están en una relación de 1 entre 6 y 8. Entonces, se pretende que a través de estos procesos de selección, de poder determinar cuáles son los animales que tienen una mejor conversión, poder bajar esa relación. Entonces, en Anguil se crearon los comederos inteligentes. El objetivo que tienen, como dije recién, es poder medir consumo. Cada animal tiene un chip en la oreja. Ahí se puede ver en la pantalla, en la presentación, cómo están distribuidos los comederos en Anguil. Hay 2 corrales, cada corral tiene 4 comederos y en el momento que se hizo una evaluación, en este momento se está haciendo una evaluación, hay 43 animales entre los 2 corrales. Entonces, el comedero básicamente lo que tiene es una antena que reconoce una caravana RFID, las caravanas convencionales que tienen un chip. Cuando el animal mete la cabeza en una reja para comer, la antena identifica esa caravana y a su vez todo el alimento está soportado por 2 balanzas. Esas balanzas están pesando todo el tiempo el alimento que tienen y en función de esos 3 datos, la caravana del animal que fue identificada, la balanza y una barrera que nos indica cuándo el animal está dentro del comedero, podemos armar un registro muy concreto del momento en que entró, o sea, el tiempo que permaneció dentro del comedero y el alimento que consumió en ese periodo de tiempo.
Esa información es enviada a una computadora, a una computadora pequeña que está centralizando los datos de todos los comederos, y si hay conexión a internet, esos datos son enviados a un servidor para su posterior procesamiento. Cada uno de estos comederos está conectado de manera inalámbrica a través de una conexión Wi-Fi a esta computadora central. Entonces, como decía, estos datos son enviados a un sistema central en donde es analizado. Por ejemplo, acá podemos ver cómo fue el consumo de un individuo determinado en un tiempo determinado en el transcurso del día. Yo tengo pequeñas porciones de consumo y a su vez yo puedo obtener el consumo acumulado de ese animal en el día. En las evaluaciones que estamos llevando adelante ahora, cada 21 días se realizan pesadas convencionales y se puede hacer una correlación entre la cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso que tuvo ese animal. Acá en la gráfica se puede observar en un momento determinado del día cuáles son los consumos que llevan cada uno de los animales que están siendo evaluados hasta el momento en que se visualiza el gráfico. Todo esta recolección de datos lo que está buscando es poder encontrar cuáles son los índices de conversión. Entonces, en función de una fórmula, yo puedo hacer una interpolación y poder encontrar cuál es el consumo esperado de cada animal de acuerdo al peso de ese animal y al grupo en el cual está contenido. Entonces, en función de ese consumo esperado y el consumo observado que yo tengo por medio de los comederos, que sé cuánto consumió ese animal ese día, puedo realizar la diferencia. Entonces, en la gráfica se ve en la línea vertical que está el 0, eso sería cuando el consumo esperado es igual al consumo observado. Si los animales caen hacia la izquierda del gráfico, lo que significa que ese toro en este caso consumió menos alimento de lo esperado, lo cual es bueno. Si además cae encima de la línea azul, que es la ganancia de peso promedio de ese grupo, podemos identificar esos 4 animales que están en el cuadrante superior izquierdo, que serían los que tienen una mejor relación de conversión, o sea, están consumiendo menos del peso del consumo esperado y están ganando más peso que el promedio. En el otro extremo, el que está en el cuadrante derecho, inferior derecho, ese animal tendría un índice de conversión no es tan eficiente en la conversión como los que están en el cuadrante superior izquierdo. Entonces, de la misma manera que se presentó gráficamente esa conclusión de poder evaluar cuáles son los animales que son más eficientes, se pueden determinar a través de los números, ¿no? Esto es la representación numérica de lo mismo que se mostró en el cuadro recién. Entonces, ¿por qué esto está relacionado con Internet de las cosas? Porque todo el tiempo yo puedo tener lo que está ocurriendo en mis corrales, lo puedo seguir en tiempo real. Yo desde mi teléfono celular puedo ver las cámaras que están monitoreando los corrales y a su vez ver cuáles son los animales que están adentro de cada comedero, ver cuánto alimento tiene cada uno de estos comederos, si hay que reponer alimentos, si hay algún animal que no entró a comer, eso es un indicador de que puede estar enfermo, puede tener algún inconveniente, si hay algún animal que perdió la caravana. Entonces yo puedo mantener todo el tiempo un monitoreo en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Por eso nuestros desarrollos están pensados bajo el concepto de Internet de las cosas, donde todo está conectado a Internet. Si bien los animales de manera directa no están conectados a Internet, sí lo están haciendo de manera indirecta. Entonces, como bien había dicho al principio, si bien los comederos son un sistema en sí mismo, nuestro objetivo o nuestra idea es que estos comederos son parte de un sistema mayor, abriendo el abanico, ¿no? O sea, yo podría rápidamente relacionar mis valores de consumo de esos animales con una estación meteorológica y poder determinar a lo mejor que alguna alteración en algún consumo diario está relacionada directamente con alguna condición meteorológica. También puedo monitorear una aguada, podría a través de la georreferenciación ver cómo ese animal se está moviendo. Si yo detecto que hay un animal que se está moviendo menos y además el consumo ha decaído y el ingreso al agua es menor, podría inferir que ese animal está enfermo.
Estos animales usan caravanas, como bien dije, entonces esa misma caravana se puede utilizar para todo el manejo del rodeo, cuando está en la manga, cuando se le hace alguna atención sanitaria. Hay sistemas que pueden monitorear y tener una trazabilidad de eso. Y finalmente, una cosa interesante en la cual que estamos trabajando ahora en Anguil, es poder correlacionar los datos de los comederos en ese consumo acumulado diario con unas balanzas de pesadas al paso que estamos incorporando la semana próxima en los corrales para poder todo el tiempo estar monitoreando cuál es la ganancia de peso que ese animal tuvo y correlacionarlos con los datos de consumo. Entonces eso cerraría un poco el ciclo o el círculo como para poder empezar a tomar o poder evaluar o poder tomar decisiones en función a un gran volumen de datos, no solamente a los datos del consumo. Y finalmente también nosotros estamos trabajando en suplementadores automáticos para suplementar a campo a aquellos animales que lo necesitan, y también ese podría ser un elemento más en este gran conjunto de lo que hablamos de Internet de las Cosas. Para cerrar, a mí me gustó mucho esta frase la primera vez que la vi, que dice que cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. Yo estoy totalmente convencido de eso. Muchas veces pensamos que la tecnología es algo que va a venir, pero yo considero que en muchos lugares ya es una realidad, y mientras antes podamos tomar conciencia de eso, nos va a brindar grandes ganancias, no económicas solamente, sino también en el manejo y mejorar nuestro día a día. Porque así como lo dije al principio, la tecnología cambia la manera en cual hacemos las cosas, y nosotros desde, por ejemplo, Anguil, podemos generar desarrollos tecnológicos que pueden de alguna manera generar mejor información para tomar mejores decisiones y que esto sea amigable también con el medio ambiente. Desde ya, muchas gracias y quedo a su disposición para lo que necesiten.